Hola amigos de YouTube, hoy presento Leyendas Urbanas de Internet parte 3 con 3 leyendas para no dormir de miedo. Leyenda número 1. Los 151 cartuchos malditos de Pokémon. Se cuentan con los dedos de una mano los casos de niños que pudieron salvarse. Estos mostraban comportamientos variopintos. A todos se les tenía que atar de brazos y pies para evitar que comenzasen a arrancarse los ojos de sus cuencas o desgarrarse la carne. Y todos gritaban mensajes en un extraño idioma irreconocible. Dado que todos los casos de suicidio fueron de niños que recientemente adquirieron sus ediciones de Pokémon, decidieron probar suerte poniéndoles una Game Boy ante sus narices. Al verla, se calmaban. Pero cuando la encendieron, los niños empezaron a chillar histéricamente y a morderse la lengua al escuchar el tema del inicio. No se pudo hacer nada. Los pocos supervivientes murieron por tragar demasiada sangre y las autoridades confirmaron la sospecha de que los cartuchos de Pokémon fueron la causa inicial de tales comportamientos. Pero, ¿y los otros miles de niños que compraron el juego? Afortunadamente y misteriosamente, tras esas primeras semanas no hubo más casos. La historia de la leyenda es en esencia como sigue. El detective Nagaraki Sataoba, al cargo del caso junto a su grupo, recogió todos los cartuchos de los fallecidos y los guardó como pruebas. Lo primero que hizo fue interrogar al creador de la franquicia, Satoshi Tajiri. Os aseguro que yo no me he involucrado en la programación del juego, respondió Tajiri, sorprendido por la información que le proporcionó Sataoba. Sí he puesto un elemento secreto, pero no tiene nada que ver. Sígame. Los detectives conocieron allí a Takenori Ota, un programador principal. Este les aseguró que era imposible que un juego pudiera ser causante de tantas muertes, y que probablemente se tratase de un caso de histeria colectiva. Lo que sí escuchó era un rumor que hablaba de un caso de unos niños que cayeron enfermos al escuchar la música de Pueblo Lavanda, pero que no era más que un rumor. Los detectives decidieron probar los juegos. Entonces continuaron la partida que los niños dejaron, en todos los casos con un Pokémon en el inventario y unos 15 minutos de partida aproximadamente. Era imposible que los niños hubiesen escuchado la música de Pueblo Lavanda, pues no habían ni siquiera llegado a Pueblo Plateado. No era pues la música, ni el título, ni el inicio de menú. Tenía que ser algo que sucediese al inicio de partida. Investigando el organigrama de Game Freak, descubrieron que uno de los programadores del juego se suicidó poco antes de sacar al mercado el juego. Shiro Miura, de 25 años. Al parecer era un hombre cerrado, oscuro, que aportó unos detalles finales al juego. Investigando el caso, descubrieron unos folios en que Shiro escribió estas frases con Taker. Encuentra el origen. Da la vuelta ya. Ven y sígueme. Aquello debía tener relación con el juego, aunque no tuviera sentido. Había dos pistas. Un coprogramador llamado Nishino, al que fueron a interrogar. Pero Nishino llevaba encerrado un mes entero en su casa y no respondió a ninguna pregunta. Solo dijo dejadme en paz. Yo no soy el origen de todo esto y, tras lo cual tomó una pistola de su escritorio y se disparó en la sien, salpicando de sangre a los detectives. Posteriormente fueron a buscar al otro programador, Sousuke Tamada. Al parecer Shiro le mandó una carta donde salían las frases que él mismo escribió antes de morir, y donde se hablaba de un elemento revolucionario que había introducido en el juego. La conversación comenzó fluida. Buenos días. ¿Nos permite hacerle unas preguntas? ¿Cómo no? ¿Es usted un programador del juego? Efectivamente. Yo di forma a las ideas de Satoshi Tajiri. Eso es todo. Así que se le da bien. Digamos que sí. ¿Trabajabais en equipos, no? Sousuke calló un momento. Estáis en lo cierto, y dijo vacilante. Usted tenía un compañero, llamado Ichiro Miura. El ambiente se puso tenso. ¿Sabía de su comportamiento, entonces? No lo conocía bien, solo nos encontramos unas 4 veces para intercambiar datos. Pero os puedo decir que era un tío cerrado y excéntrico, debía arrastrar algún trauma de la infancia. Estaba siempre buscando la oportunidad para conseguir la gratitud de cualquiera. Creo y... ¿Qué? ¿Qué cree? Y... Sousuke se tomó un rato. Creo que era un hombre muy débil. Tenía ideas grandes, pero y ya sabéis, jeje. ¿A qué vienen esas risas? No era nadie especial. No se puede cambiar el mundo solo con una idea. Has de ser alguien para recibir reconocimiento. Y creo que él era consciente de ello. Los detectives callaron, sin saber cómo dirigir la conversación. Al poco, reaccionaron. ¿Qué parte tocó Shiro del juego? Nada, y digo, nada especial.
Unos pocos detalles iniciales casi irrelevantes. Sousuke parecía que iba a decir algo más, pero se lo callaba. Escondía algo. ¿Qué más, señor Tamada? Usted sabe lo de las muertes de los niños, ¿no? Ichiro estaba metido en el ajo, ¿no? Escribió parte del discurso del profesor Oak. Ya está. Más cosas. No se lo calle. Usted trabajó con él. Seguro que es responsable de las muertes. No podéis demostrarlo. ¿Qué cojones le hizo Chiro al juego? Responda. Hizo lo que le dije que hiciera. Silencio absoluto. ¿Cómo? ¿Queréis saber de qué va esto? Mirad. Chiro era una mente brillante, pero era un inútil programando, y era un maldito payaso. Hacía lo que fuera para no pasar desapercibido. Si estaba en el proyecto era por su brillante idea. Y porque daba pena, claro. Le decías haz esto y lo hacía. Ni se lo pensaba. ¿Cómo no iba a aprovecharme de un pelele como Chiro? Las ideas son mías. Él las impuso en el juego. Con su filosofía y mi influencia, conseguiríamos revelar un secreto que el mundo necesita descubrir. Sousuke se acercó a la ventana. Los detectives sacaron sus armas. Aléjate de la ventana. ¿Que no nos oyes? Aléjate. Último aviso. Al comenzar el juego, camináis hacia el norte de Pueblo Paleta, y cuando tocáis la hierba, viene Oak a deciros que es muy peligroso, ¿no? Bien, nosotros lo cambiamos. Imagina que os aventuráis solos y... ¿Qué quieres decir? Íbamos a colocar este cambio a todos los cartuchos, pero un error de encargo solo nos permitió poner el cambio a una primera tirada de juegos. Exactamente 151. Pero solo han muerto 104 niños, eso es lo que me extraña y quizá han caminado y no se lo han encontrado aún y... Apártate de la ventana. No nos hagas disparar. ¿Dispararme? Ja. Sois aún más idiotas que Chiro. Él se dio cuenta de la que lió, y que podría iniciar una cadena de caos, dado que el mundo no parece preparado para esta revolución, y mirad, se ha disparado. ¿Queréis saber qué puso Chiro en el juego? Iniciad nueva partida. Descubridlo por vosotros. Probad suerte, y quizá descubrís el secreto y... En un momento de flaqueza, Sousuke reaccionó y desarmó a uno de los detectives. Le cogió su pistola. Los detectives estaban atónitos por lo que Sousuke les contó y... Sonó un disparo. Y otro. Y otro. Hasta 15 disparos. Parecía increíble, pero los detectives no se movieron, encontrándose con la muerte. Lo que Sousuke no sabía es que Sataoba aún estaba vivo, y llevaba un micrófono oculto en su camisa. Todo quedó grabado. Tras los disparos se podía escuchar. Un último disparo sonó. Los refuerzos entraron en el piso y presenciaron una situación dantesca. 4 hombres muertos y uno en estado grave. Sataoba se recuperó, y decidió cerrar el caso, pues no recordaba el secreto. Año 2001, 15 de marzo. Sataoba llevaba ya 5 meses retirado. El trabajo pudo con él. Justo ese día se celebraba con gran atención mediática el 5º aniversario de Pokémon y el gran éxito comercial que supuso. Sataoba volvió a recordar las famosas 104 muertes de las que ya nadie parecía acordarse. Se acordó de sus compañeros muertos. De Nishino, que se mató ante él. De Chiro y sus mensajes póstumos. Incluso de Tamada, el cerebro de tal brutalidad, muerto por suicidio. Es hora de que resuelva este caso yo mismo, se dijo. Estaba retirado, pero aún tenía acceso a los archivos de la policía. Retiró las cartas que una mujer dio a la autoridad al enterarse del caso. ¿Sería la madre de Chiro o la de Sousuke? Aunque eso no importaba. Cerró el archivo. A su lado, vio otro que decía prueba 2104A. Lo abrió. Era uno de los cartuchos de Pokémon rojo de la tirada maldita. Había 150 más, ya dispersos. Y uno de ellos estaba delante de él. Su corazón iba a 1000. Retiró una de las Game Boy que se usaron en los experimentos con los niños hace ya 5 años. Encendió la Game Boy. La música de Pokémon rojo sonaba. Se puso los cascos. Estaba temblando. Empezó una partida nueva, se puso nombre e inició su aventura. Habló con su madre, y se dirigió a la ruta norte. Por sus cascos escuchaba un murmullo. A cada paso que daba, se acercaba más a la hierba. Y con ello, se acercaba más a que el profesor Oak lo detuviese. ¿O no? Quizás se encontraría con lo que Chiro puso en el juego. Dio un paso. Oak no vino. Sataoba estaba paralizado. La pantalla se desvaneció a negro. No se podía creer lo que veía. Un Mew salvaje había aparecido.
Sataoba estaba exactamente en la misma situación que los 104 niños experimentaron. El Meu salvaje habló. Soy el origen de todo lo existente. Todo lo que ves alrededor de tu mundo es producto de mi creación. Sataoba empezó a apuntar lo que dijo. Hasta que no pudo más. Cogió su vieja pistola y se disparó a través de la boca, directo al cerebro. Al enterarse, las autoridades recogieron el cartucho y la Game Boy. En su libreta volvían a aparecer las famosas frases, las mismas que Chiro escribió y... El cuerpo de Sataoba, junto con los 104 cartuchos que retenían, fueron incinerados. Se decidió no cerrar, sino eliminar el caso. No se podían tolerar más muertes. Al año siguiente, los eventos Pokémon celebrados por todo el mundo distribuyeron a Meu por cable Link a todos los jugadores que lo deseaban. Tajiri aún se hace el loco y nunca ha alegado que haya relación entre Meu y los suicidios. Pero su secreto salió a la luz. Mi plan era incluir a Meu como Pokémon especial solo conseguible por eventos Pokémon. En el guión del juego, Meu debía aparecer al inicio de todo, como un deseo de buena suerte. No era consciente del terrible cambio que Chiro y Sousuke le dieron a la idea, antes que viniera Oak a buscarte, justo como ocurre en el primer episodio del anime, donde Ash ve a O. Al final lo dejamos estar. Es una lástima, pero no hay ningún cartucho donde se pueda presenciar esto. Sin embargo, Satoshi Tajiri estaba equivocado. Solo se han incinerado 104, los que la policía confiscó, de los 151 cartuchos. Eso quiere decir que aún rondan por el mundo 47 unidades de esa edición maldita y... Leyenda número 2. La muñeca enterrada. Pedro era casi como un hermano para Juan, ya que ambos se conocían desde hace algunos años y eran inseparables. Los dos iban al mismo instituto, estaban en la misma clase y, casi siempre que organizaban trabajos en grupo se juntaban. Un día la maestra de ciencias naturales mandó una tarea bastante rara aunque ciertamente entretenida. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra cada 5 centímetros que horadaran en ella. Como de costumbre, Juan y Pedro se juntaron para trabajar, aunque en realidad aquello de trabajar era un pretexto, una excusa perfecta para que ambos consigan el permiso de sus padres para ir al bosque de las afueras de la ciudad. Una vez allí decidieron que no deberían adentrarse demasiado ya que correrían el peligro de perderse. No sería la primera vez que algún excursionista poco experimentado se desorientaba en él, en algunos casos con funestos resultados. Marcaron con una tiza todos los árboles por los que pasaban para no confundir el camino de vuelta y empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado en las profundidades de la imponente masa de árboles. Llegado a un punto, un extraño claro les llamó la atención. Este sitio es perfecto para excavar, aquí seguro que no nos molestan las raíces de los árboles y además esas piedras parecen cómodas y podemos sentarnos a comer un bocadillo, dijo Juan. El bocadillo me lo comeré yo mientras excavas, porque desde luego yo no me pienso ensuciar la camiseta nueva, bromeó Pedro poniendo voz de niña consentida. Hagamos una cosa, nos comemos el bocadillo ahora y con el estómago lleno nos lo jugamos a cara o cruz, dijo Juan que tenía hambre desde hacía casi una hora. Tras 15 o 20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Juan sacó una moneda. El que pierda empieza, estamos 5 minutos cada uno y continúa el otro. Que por la bruja de ciencias no me pienso partir la espalda. Tampoco vamos a enterrar a nadie, así que 50 centímetros de profundidad como mucho. Vale, prepárate a perder, dijo Pedro mientras sacaba de su mochila las herramientas de jardinería que le había pedido prestadas a su padre. Juan perdió el lanzamiento y un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Vio de pronto un montón de hongos rojos con puntos blancos, todos creciendo juntos en el mismo lugar. Aquello suscitó en él un entusiasmo infantil que le hizo correr a cavar en el lugar como si las setas le indicasen con su presencia la posibilidad de encontrar algo extraño bajo tierra. Le voy a guardar unas pocas setas a la bruja, con un poco de suerte serán venenosas, jajaja, dijo mientras metía en una de las pequeñas bolsas una muestra de tierra de la superficie. Al tocar la tierra con sus manos sintió un escalofrío por todo el cuerpo, de pronto comenzó a tener miedo y se levantó de golpe. Tengo frío, aquí hace más frío que en todo el bosque. Le gritó a Pedro. Jajaja. Ay sí, estás encima de un lugar maldito o hay un fantasma justo donde estás cavando, le dijo Pedro ridiculizando a su amigo. Juan, por hacerse el valiente, siguió cavando y juntando la tierra en bolsitas diferentes cada 5 centímetros de profundidad. Entretanto, Pedro exploraba el paisaje y jugaba al fútbol con una piedra. ¡Mira!, gritó Juan cuando llevaba unos minutos cavando.
Pedro fue corriendo a ver lo que Juan le mostraba con tanta exaltación, una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello como una larga escolopendra llena de punzantes y grotescas patas. ¡Ah, suelta eso! Exclamó Pedro con una mezcla de terror y asco mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que Juan sostenía en su mano. Juan, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que Pedro. Gusanos, enormes gusanos blancos. Se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca, se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta y... Pero si cuando la desenterré estaba bien, era preciosa y parecía sonreírme. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante. Grande pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. ¿Qué clase de enfermo mental habría escondido una muñeca tuerta bajo tierra? ¿Por qué los gusanos se aglomeraban en la cabeza de la muñeca? ¿Sería verdad lo del frío que mencionó Juan? Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo como la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces en las que Juan se detuvo a vomitar, cosa normal si pensamos que tuvo en sus manos cientos de gusanos sin darse cuenta. Pero al llegar a casa a Juan parecía que no le abandonaban las náuseas, seguía vomitando y su cara tornó a un tono amarillento pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en una par de horas, pero no fue así. Con el paso de los días cada vez estaba más delgado, pálido y débil. Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y los médicos no acertaban a diagnosticar una causa para su enfermedad. Una semana después de desenterrar la muñeca, Juan murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pedro empezó a relacionarse cada vez menos con los demás y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio. En su casa devoraba libros ávidamente y los fines de semana visitaba librerías. Los libros eran sus nuevos amigos, y su refugio. Buscaba explicaciones médicas y poder entender qué le pasó a su amigo, pero los síntomas que sufrió Juan eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pedro encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca igual, excepto porque no estaba tuerta, a la que encontró su amigo. 99 El que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca. Pero el primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro. Los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma. Leyenda número 3. Una muerta en el autobús. Un autobús de servicio nocturno hacía su ronda por el centro de la capital, aunque en fin de semana solía ir lleno de jóvenes que regresaban de fiesta. Entre semana el transporte no llevaba a más de 3 o 4 personas en cada viaje. Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas que terminaban su jornada laboral al amanecer, pero hoy había tenido suerte y se pudo escapar un par de horas antes de la empresa donde trabajaba como teleoperadora. Mientras subía al autobús iba pensando que con un poco de suerte podría dormir del tirón y levantarse a una hora normal, como el resto de sus conocidos, para pasear por el parque a la luz del sol. Como echaba de menos hacer vida diurna, pero por desgracia su trabajo por la noche era agotador y en más de una ocasión los jefes les obligaban a hacer unas horas extras, que por supuesto no se reflejaban en su sueldo. El conductor de la ruta ya era un habitual, pero la verdad es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que al picar su billete intercambió una sonrisa con él y continuó avanzando. Sentada en la parte central del autobús, luchaba contra el sueño mientras trataba de mantenerse despierta, no quería pasarse de su parada y acabar en la otra punta de la ciudad. Como casi siempre el transporte estaba casi vacío, solo un chico con aspecto de universitario escuchando música con su iPod mientras hojeaba cientos de hojas de apuntes. Sandra miraba aburrida por la ventana cuando sintió que el autobús se detuvo a recoger otros pasajeros.
Dos hombres subieron colgando de sus hombros a una mujer que parecía inconsciente, muy probablemente se hubiera pasado con la copa si sus amigos la estuvieran llevando a casa, era el pan nuestro de cada día durante el fin de semana, pero un martes era más extraño ver un espectáculo como aquel. Los hombres avanzaron de lado por el pasillo mientras la mujer parecía envolver con sus brazos el cuello de sus acompañantes, sin duda estaba totalmente inconsciente porque arrastraban sus pies por el suelo con cada paso que daban hasta el fondo del autobús. Una vez allí se sentaron en la última fila uno a cada lado de la mujer. Su aspecto desaliñado y el pelo cubriendo su cara impedían ver si se encontraba bien. Pero Sandra, que no tenía mucho más que hacer, lanzaba miradas furtivas a los extraños compañeros de viaje. Los tres se mantenían en silencio y los hombres parecían un tanto agitados, probablemente por tener que cargar a cuestas a la mujer, que francamente tenía unos kilitos de más. Cuando descubrieron que Sandra les miraba continuamente le lanzaron una mirada tan fría e intimidatoria, y se dijeron algo el uno al otro que no alcanzó a escuchar. De inmediato bajó la cabeza y asustada no se atrevió a mirar de nuevo hacia atrás. Pero pasados unos minutos su curiosidad pudo a su miedo y se acordó que tenía un set de maquillaje en el bolso, sacó un pequeño espejito y empezó a buscar el ángulo para mirar qué hacía el trío sin ser descubierta. Los hombres estaban distraídos mirando por las ventanillas como intentando descubrir dónde estaban o buscando algún lugar. La mujer, que ya no estaba rodeando con los brazos los cuellos de sus acompañantes y se había recostado en el asiento, parecía que se había despertado y miraba hacia ella. Sandra aprovechó que los hombres no podían verla para girarse a mirar a la mujer. Casi se cae al suelo del susto cuando vio la cara de la mujer con la boca totalmente abierta y los ojos como platos mientras la miraba. Nuevamente agachó la cabeza y se giró al frente. El aspecto de la mujer la había dejado impactada, la miraba como con ojos de terror y tan fija y fríamente que parecía una muñeca. Sin poder evitarlo miraba por el espejo qué sucedía una y otra vez, pero la mujer no dejaba de mirarla, inmóvil. Mientras se giraba nuevamente a ver qué sucedía, sintió una mano en el hombro que casi la mata del susto. Era el chico del hip hop que se había levantado mientras ella estaba distraída. Con una cara de miedo que Sandra nunca podrá olvidar, la miró y la susurró al oído. Bájate conmigo en esta parada y por lo que más quieras no mires a la gente que está sentada detrás. Sandra sintió algo en su tono de voz que no le hizo dudar que el chico estaba muerto de miedo y debía obedecerle. Ambos bajaron en la siguiente parada, con la cabeza agachada y sin mirar a los extraños personajes que se habían sentado en la otra punta del autobús. El autobús continuó su viaje y cuando sintieron que ya se había alejado lo suficiente, el chico se giró hacia Sandra y le dijo: esa mujer estaba muerta, esos locos la llevaban como si estuviera borracha o desmayada, pero estaba muerta. Estoy estudiando medicina y te puedo asegurar que presentaba claros indicios de rigor mortis. Estaba totalmente rígida y tenía la cara y las manos moradas. Esos psicópatas la llevaban paseando por la ciudad como si tal cosa. Tenemos que llamar a la policía. Nota. Esta leyenda urbana es posiblemente una de las que más tintes de verdad puedan tener de las que hemos puesto hasta ahora. La idea de que cualquiera a nuestro alrededor se puede ocultar en la oscuridad y soledad de la noche para disfrazar un crimen es por desgracia mucho más común de lo que pudiéramos pensar. Y sin duda el momento propicio para deshacerse de un cadáver es a altas horas de la madrugada cuando no hay casi nadie por las calles. Bueno amigos, esto fue todo. Quería avisarles de que no volveré a subir vídeos hasta finales de octubre por un problema en el PC. Tampoco podré responder a sus preguntas por ese problema. Por favor no se olviden de comentar, darle like y suscribiros a mi canal y ayudarme a seguir adelante con vuestro apoyo.